Bien, buenas, soy Edgar Gutiérrez, estamos acá en el Café Perú Pan, el arte de hacer pan que se encuentra acá 26 de enero, que nos ha cedido su espacio para grabar nuestro programa El Café Filosófico. También nos encontramos con el profesor Pedro, quien es docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en la Facultad de Ciencias de la Educación. Es docente de matemática y ciencia de investigación, es doctor en educación, con quien vamos a compartir sobre el problema de la enseñanza de las matemáticas, sobre el problema de la matemática dentro de nuestro contexto educativo, que puede ser a nivel nacional en el Perú o a nivel mundial tal vez, ¿no? El problema de las matemáticas. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Por qué ese problema, por qué el interés de estudiar el curso de matemáticas se hace tan difícil en nuestro medio? ¿O por qué es complicado esa ciencia abstracta que va clasificado tal vez los positivistas o positivistas, el mismo Bunge, ¿no? Que deben dedicarse más al estudio de la matemática, al estudio de los números, al estudio de las ciencias y dejar de lado el estudio de las partes de las comunidades, ¿no? ¿Cuál es su concepto, su percepción al respecto? Bien, sobre matemática, diríamos que no es tan difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque es que yo diría es más psicológico y actitudinal. Cuando alguien dice es difícil, no me gusta, ya usted psicológicamente ya hace trabajo en la matemática. Sí, pero el problema es que también algunos estudiantes tienen completa predisposición a aprender los números. Claro, si nosotros tomamos en cuenta los niveles de inteligencia múltiple, efectivamente cada uno de nosotros desarrollamos esa inteligencia lógica y matemática, ¿no? Pero eso no se desarrolla con noche a la mañana. ¿Pero a qué se debe que hay pocos estudiantes que desarrollan esa parte de la inteligencia matemática? Puede ser desde los primeros años, faltaría tal vez una buena estimulación temprana en esto de la matemática. Y asimismo sentar una buena base en la enseñanza de la matemática en educación primaria y secundaria, ¿no? Entonces tendríamos una buena base en los estudiantes. Ahora el asunto es que muchos de nosotros tenemos cierto temor, apatía a la matemática por el hecho de que la matemática es abstracta y ya no nos gusta, ¿no? Pero los padres de familia siempre se han dedicado a que sus hijos practiquen los números desde la infancia. Buscan profesores particulares, academias, tutores en casa para que el hijo se dedique a la matemática, pero el resultado no es positivo porque el mayor porcentaje no quiere estudiar matemática. Efectivamente, y también hay que ver la situación de la currícula a nivel nacional, ¿no? Creo que en la política educativa no se está insertando, desarrollando la matemática de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Entonces, como quiera que no está insertada en el currículo, muchos profesores de los diferentes niveles desarrollan la matemática de manera abstracta. Entonces, eso hace de que sea difícil para que el estudiante pueda aprender. Claro, porque ese es el aspecto fundamental para que un estudiante, un padre de familia, a lo menos los padres de familia quieren que sus hijos sean buenos matemáticos, ¿no? Que estudien las carreras relacionadas al arte de las ciencias, ¿no? Pero resulta que no es como uno percibe, ¿no? Claro, mire, la matemática está presente en todo el quehacer del ser humano. Claro, pero esa es una matemática general. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente va a depender del nivel de interés y la motivación, ¿no?, que haya tenido ese estudiante, y asimismo el apoyo de los padres de familia. Si usted se da cuenta, la mayoría de los padres de familia no son de la especialidad de matemática. Entonces, a lo sumo en educación primaria o inicial podrían dar cierto apoyo, pero cuando ya entramos a educación secundaria ya no pueden dar ese apoyo. O muchos de los padres de familia no se dedican a la educación de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que ese joven, ese niño está en abandono. Ahora, efectivamente se busca reforzamiento con otros profesionales, pero ese reforzamiento es mínimo, no se da, digamos,
en un tiempo suficiente. Entonces se hace difícil la matemática. Pero vayamos a lo práctico. Por ejemplo, usted dice que el apoyo de los padres es importante en las primeras etapas de la niñez, de la infancia. Usted es matemático. ¿Le apoyaron sus padres? Mire, en mi caso, a mí me gustó matemática por tema del profesor. Cuando yo estaba en colegio, el profesor desarrollaba la matemática de manera didáctica, o sea, utilizaba materiales concretos en la enseñanza y eso me impactó, ¿no? Entonces tal vez podría ser una influencia, porque si nosotros recordamos a Vygotsky, ¿no? En el proceso de aprendizaje sí o sí tiene que influir algo, ¿cierto? Entonces esa influencia puede ser el mismo profesor. Entonces si el profesor le enseña la matemática de manera significativa, efectivamente había un logro en su aprendizaje de matemática del estudiante. Ahora, no solamente puede influir el profesor, puede ser padre de familia, la familia, el entorno social, ¿no? Entonces, todas esas son los que influyen para que pueda lograr su aprendizaje matemático. Es que el problema de decir, ¿no?, de padre de familia es importante para que los hijos tengan un aprendizaje, a lo menos se inclinan para el curso de las matemáticas, ¿no? Pero resulta que en tu caso no fue así. Claro, entonces la influencia... no es importante, no es tan importante los padres de familia para que el hijo se interese, el pequeño se interese por estudiar el curso de matemáticas, ¿no? O los números, ¿no? Claro, pero también tiene que ver mucho con la motivación, con la actitud de la persona que quiere aprender. O sea, la predisposición que uno debe tener para aprender. Como inicialmente le decía, ¿no? Si por ejemplo usted psicológicamente ya en su mente tiene que es difícil aprender matemática, entonces usted prácticamente ya perdió, ¿no es cierto? Toda la energía positiva que tenía para aprender la matemática ya se ha bloqueado. Pero cuando usted dijera, no, es posible, seguramente usted lo va a lograr. Pero porque todos tenemos esa capacidad lógico-matemática, todos tenemos, lo que pasa es que no lo tenemos desarrollado. Pero hay unos que tienen más desarrollados, y por más que uno se dedique no lo va a aprender. O no lo va a asimilar, ¿no? Porque es un proceso abstracto. Yo diría un poco más cuestión de la actividad de la persona que aprende. Pues ahí juega pues muchos factores, ¿no? El tema de emociones, sentimientos, el mismo afecto, ¿no?, hacia la matemática. Te tiene que gustar. Pero si, como le digo, si usted ya dice no me gusta, entonces ahí viene el problema del aprendizaje. Pero a veces el niño no se da cuenta que no le gusta o no. Pues, no, sí. Pero desde primaria. Sí, desde primaria. Y muchas veces, por eso le decía que la enseñanza de la matemática en primaria es clave. Y lamentablemente, ¿cómo están saliendo los profesores de educación primaria en la formación matemática? Y en nuestra universidad, por ejemplo, enseñan los profesores de ciencias físico-matemáticas. Es una matemática pura. Matemática pura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces a ellos les falta bastante lo que es la pedagogía, o sea, cómo enseñar la matemática, pues no les llega. Entonces, ese estudiante, futuro docente en educación primaria, también tiene cierto temor. Entonces, ¿cómo va a enseñar cuando ni él mismo tiene dominio disciplinar, no tiene dominio de las herramientas pedagógicas para que pueda enseñar la matemática en primaria? Entonces, ahí empezamos a frustrar a los niños en educación primaria. Pues desde primaria lo marcamos desde primaria, y ese niño dice no me gusta matemáticas, y con eso crece. ¿Cuál es la diferencia entre un físico matemático, un matemático, con un profesor de matemáticas? Mire, o por lo menos el campo de acción. Claro, mire, los profesores de educación tenemos formación pedagógica. Además, la formación de especialidad. Didáctica, humanística. Entonces, ¿qué sucede? Para poder enseñar la matemática bajo ese enfoque de resolución de problemas, bajo ese enfoque intercultural, sí o sí necesitamos que ese maestro domine las herramientas pedagógicas. Porque nosotros trabajamos en educación básica regular con niños, ¿no?, que están iniciándose, por ejemplo, en inicial de educación primaria.
Ahora, en educación secundaria, efectivamente ya vienen con cierto nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático, ya aumentamos el nivel de abstracción de la matemática. Entonces, ¿qué sucede? Es importantísimo que el maestro, para enseñar en educación básica regular, tenga una formación pedagógica, que conozca todas las herramientas pedagógicas, cuáles son las estrategias, los métodos, las técnicas que yo tengo que utilizar, cuáles son las últimas innovaciones, cómo es que yo tengo que insertar, por ejemplo, en esto del aprendizaje para yo lograr una buena enseñanza. Pero hay un aspecto importante. En cambio, en cambio, los colegas que son de matemática pura, más están abocados al tema de la investigación, al tema de los niños disciplinarios. En ellos faltaría, digamos, la parte del dominio de las herramientas pedagógicas. Esa es la diferencia, ¿no? Claro, pero también hay otro aspecto interesante, ¿no? Por ejemplo, los profesores de matemática, ¿no? Yo he tenido mala experiencia en matemática. Algunos que conocen son profesionales en el área, pero lo hacen bien aburrido. Aburrido, abstracto. Yo he tenido profesores en la universidad y no aprendí nada. No sé cómo me aprobó la matemática. La cosa que he aprobado, pero con la nota mínima, pero en la actualidad no me sirve casi nada, ¿no? Eso ocurre en la enseñanza universitaria. O sea, muchos profesores de matemática en la universidad no lo desarrollan contextualizado a su carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ¿qué hacen? Toman como ejemplo una sola dirección para todas las carreras. Entonces, obviamente, claro, entonces, obviamente va a tener dificultad un estudiante que no es de matemática, ¿no? O un estudiante que es de ingeniería. Entonces, ¿quién tendría mayores posibilidades de logro? Obviamente el que está preparándose más para áreas de ingeniería que uno que no está, un profesor de ciencias sociales, por ejemplo, no es pues, de especialidad la matemática. Entonces, solamente a ellos hay que dar pues, como una formación básica general. Claro, por ejemplo, la escuela de educación inicial, sin despreciar, ¿no? Por ejemplo, a ellos también se les carga un nivel de matemática muy avanzado, ¿no? Difícil, pues. Y eso no lo va a enseñar cuando vaya a desempeñarse. En su desempeño, en su práctica profesional, nunca lo vas a ver, ¿no? Y además, después de haber aprobado el curso, ni se acuerda cómo aprobó el curso. Sí, precisamente creo que el nuevo currículo que se está impulsando en la universidad se tiene que ver en la contextualización de la enseñanza de la matemática a su carrera, ¿no? O sea que la matemática que aprende en ese futuro profesional sea útil para que pueda enseñar en la educación inicial, ¿no? En cambio, ahora no se está dando eso. ¿Qué sucede? Se enseña por igual en enfermería, por igual en contabilidad, por igual en ingeniería mina civil o por igual en el caso inicial, ¿no? Inclusive copia-pega de los libros, los mismos ejercicios para todas las carreras. Entonces, ¿dónde está la contextualización? Entonces, eso ya es la al margen de la contextualización, el contenido temático tiene que relacionarse con la parte práctica. La diversificación. ¿Cómo desarrollar, por ejemplo, ¿no? este proceso de la mesa, ¿no? ¿Cómo me ayuda las matemáticas o los números acá en la parte práctica? Efectivamente, ¿no? Mire, yo siempre vengo sosteniendo que hay que enseñar la matemática de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de volumen, pues yo tendría que al niño de primaria o secundaria decir, a ver, hágame el volumen de este su cuerpo, ¿no? Que es bastante complicado porque efectivamente tengo que hacer ciertos cálculos muy particulares. Claro, eso, por ejemplo, eso es interesante, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros enseñaríamos la matemática a partir de lo que existe, efectivamente su aprendizaje va a ser significativo, entonces va a ser útil. Claro. O sea, el niño dirá o el alumno dirá, ah, caramba, me enseñó mi profesor cómo debo hallar el volumen de este cuerpo, cómo debo hallar, por ejemplo, el volumen de este pequeño panecillo, ¿no? ¿Cómo puedo hallar volumen? Porque si usted se da cuenta que no es una forma regular. Claro, por ejemplo, yo quiero saber cuánto volumen tiene. Claro. Entonces, es un volumen irregular. Claro, porque no está la forma definida, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Eso significa enseñar de lo concreto, lo abstracto, o sea, que el alumno aprenda a resolver
la situación problemática concreta de su entorno. Claro. Entonces, eso hace de que la matemática sea significativa en su proceso de aprendizaje. Claro, yo, por ejemplo, ¿cuánta cantidad de café hay acá? Entonces, como le digo, es importantísimo pues ¿Qué me decías? que se relacione con su contexto social, Bueno, que se bueno, trabaje con las claro. situaciones problemáticas cotidianas. Por ejemplo, en la universidad, ¿no? Siempre en el curso de matemática hay cantidad de estudiantes que se han reprobado, Exacto. ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Si ese estudiante ingresó como un filtro de un examen de admisión que ha dejado a varios estudiantes fuera y por lo tanto, como es admitido, tiene pues, un conocimiento básico, aprende, sabe, se puede defenderlo, pero sin embargo, hay un montón de desaprobados en el curso de matemáticas. Por ejemplo, el destino de escuela de matemáticas. ¿No? Hay más profesores que estudiantes en esa escuela. Claro, mire, los resultados del examen de admisión no garantizan. Por lo menos hay un filtro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se evalúa realmente la capacidad del estudiante. Es más cognitiva y muchas veces el estudiante ingresa a la universidad no, adivinando marca la respuesta, bueno, le digo e ingresó al estudiante. Entonces eso no es garantía, no es garantía. Entonces, ¿qué sucede? Usted dice por qué mayor porcentaje de estudiantes desaprobados. No solamente en educación superior, no, también en todas las educación- escuelas. Claro, educación básica regular. Ah, bueno, ahora nos referimos al superior. Claro, entonces, ¿qué sucede? En ambos niveles es tema de manejo de los sistemas de evaluación del profesional que enseña, en este caso el profesor. Si el profesor efectivamente maneja muy bien esto de los sistemas de evaluación, tiene clarísimo cuáles son los indicadores de evaluación, entonces no hay por qué desaprobarlos. Ese es el Hay que problema interesante dentro de la universidad, ¿no? A veces los profesores no hacen su sesión de aprendizaje, su sesión de clase en el sílabo, no especifica sus indicadores de evaluación. Claro, no. Entonces, simplemente, primera evaluación, todo cognitivo. Pues no se está desarrollando las capacidades. Porque eso es lo más fácil, ¿no? Primer examen, segundo examen promediado entre dos se desaprobó. Desaprobado. Pero no se evalúa las otras partes del estudiante. Claro, pero mire, en tema de evaluación, es como yo a usted le enseñara de cómo se maneja moto, ¿no? Acá en la pizarra, ¿no? Le explico cómo son los cambios, cuánto de velocidad debe usted avanzar, tal, etcétera, ¿no es cierto? Y seguramente tomo examen y me saca 20. Pruebo. Correcto. Ahora le digo, a ver, usted ahora maneje moto, ¿no? Y llévame, ¿no? Y usted no lo va a poder. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí falta desarrollar la capacidad. Entonces, el tema de la evaluación, creo que nos falta bastante el dominio de los sistemas de evaluación. De modo que vayamos a tener clarísimo cuáles son los indicadores y esos indicadores efectivamente debe tener pues, qué es lo que tengo que evaluar sus capacidades. Por eso cuando yo me desapruebo el curso de matemáticas, le reclama al profesor, tienes 9, por ejemplo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué tengo 9? En el primer examen tienes 8, en el segundo examen 9, promediado entre 2 es ser 9. Esa es la evaluación universitaria. Sí, pues, O vemos me equivoco. resultados, ¿sí? Vemos resultados. Entonces, por ejemplo, ahí nos dice, no, tienes 8 en examen de conocimiento, ¿no? Tienes 15 en asistencia, tienes 15 en control de lectura, tienes 14 en entrega de trabajo, promediando el estudiante puede aprobar. Claro, pues, aunque no tenga dominio. Ajá. Entonces, porque eso es lo más importante, Claro, porque y- tiene que poner sus indicadores y sus porcentajes, cuánto vale cada rubro. Por eso, precisamente, estarían faltando estar clarísimos esos indicadores de evaluación. Porque la matemática tiene el control de competencias y capacidades. Claro. Entonces, cada capacidad, ¿qué indicadores yo debo evaluar? Y precisamente el maestro eso es lo que no evalúa. Todo es cognitivo. Entonces, si el alumno, por ejemplo, por al azar se copió del compañero y sacó 20, ya está aprobado. En matemáticas fácil solamente te pasan la respuesta. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Ese estudiante no tiene desarrollada lo que es la capacidad de matemáticas. Pero sin embargo, aprobó una buena nota. Claro. ¿No? Entonces, ¿esto qué implica? De que no estamos tomando en cuenta el nivel de desarrollo de sus capacidades. Y
Y por eso es que tenemos esos problemas, ¿no? El rendimiento académico. Efectivamente no refleja pues, su resultado, lo que él sabe, sino cómo obtuvo ese resultado. Puede ser con copia del compañero, o de repente abrió su cuaderno y ya desarrolló. También hay otro problema, que los estudiantes tampoco no dicen nada, ¿no? El delegado de estudiantes, por lo menos, es fundamental reclamar al profesor de que haga un buen diseño de su sesión de clase, o al menos un buen diseño de su sílabo, donde claramente refleje qué indicadores tienen un porcentaje. Y más hablando de matemática, porque ellos también los porcentajes, ¿no? Entonces, por lo menos unos 5 rubros, ¿no? De las cuales tenían que darle un peso a cada uno, y el estudiante ya sabe pues cómo cumplir su peso y aprobar el curso, ¿no? Porque si no, ahí es una frustración profesional, ¿no? Claro, ahora el estudiante más está interesado en aprobar. Claro, lo que quiere es aprobar. Como quiera, ¿no? Como quiera, como pueda. Pero no se está viendo ahí precisamente la parte formativa de la matemática. O sea, cuál va a ser la importancia y la utilidad de esa matemática en su desempeño profesional, sea de la carrera de ciencias o sea de la carrera de letras. Entonces, como no ve la importancia, simplemente pierde el interés y dice, no, simplemente aprobar. Y su interés solo aprobar. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué algunos estudiantes no reclaman? Es que esa cultura en la mayoría de los estudiantes existe, ¿no? Bueno, de repente yo reclamo, el profesor me va a tomar cierta represalia y como quiere que es difícil la matemática, me va a desaprobar y mejor me caigo. Entonces el profesor hace lo que quiere. Muchas veces no lo desarrolla bien su área, pues obviamente no lo bien. Pero también uno mismo se siente incómodo, ¿no? Que los estudiantes no aprendan, y cantidad de estudiantes desaprobados, desesperados ahí por dar un examen, incluso copiándose, que le pasan incluso hay prácticas de suplantación en los exámenes en la universidad, ¿no? O sea, para aprobar un curso. Pues como hay un montón de estudiantes, uno se siente incómodo, ¿no? Digo, no, bueno, la parte que uno sí tiene en matemáticas vale 10 puntos. Pero los demás también tienen que tener 10 puntos, pero con algunos rubros distintos, ¿no? Por eso precisamente lo más importante es evaluar el proceso. O sea, cómo viene desarrollando sus capacidades de razonamiento, de inferencia, de argumentación, de problematización. Entonces, esas cosas es lo que se tiene que evaluar. Pero eso no puedo yo medir con un examen. Claro, por ejemplo, pero debes tener en tu indicador. Pues, ¿no? Claro, debo tener mi indicador. Por ejemplo, un estudiante en matemática no desarrolla la capacidad argumentativa. Correcto. 2 más 2 es 4 y se acabó. Pero ¿por qué, no? Ajá. Y cómo yo debo demostrar, por ejemplo, el cero, ¿no? Entonces, no hay argumentos. Ajá. ¿Por qué? Porque simplemente el examen está orientado más a la parte cognitiva, o sea, no se evalúan esas capacidades. Yo creo que las dos cosas van juntas. En el proceso de la dirección de su aprendizaje tiene que desarrollar capacidades, ¿no es cierto? Y esas capacidades que desarrolla deben evaluar. Porque si los profesores trabajaran a ese nivel, yo pienso que se promocionarían los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos la experiencia de que hasta el segundo ciclo el salón está lleno. Sí, ¿eh? Cuarto, quinto ciclo está vacío y dicen, ¿por qué te quedaste? Reprobé matemática. Bueno, no, pero ese es uno de los aspectos más grandes en la universidad, pero también se reprueban otros cursos, pero no son tantos. Pues. Y la solución sería pues precisamente cambiar, ¿no? El diseño curricular. Porque mientras que sigamos con este modelo de objetivos, vamos a seguir trabajando. Pero también el profesor puede hacer su sesión, ¿no? Claro. Su salón, es autónomo. Es autónomo el profesor, por eso ya depende de cada quien. O sea, ¿bajo qué enfoque está enseñando la matemática? ¿No? El Ministerio de Educación sugiere el enfoque de problemas. Claro, eso es lo más importante, quiero solucionar el problema, no quiero con teoría. Correcto, entonces, ¿qué sugiere? Sugiere pues de que hay que enseñar, ¿no? A través de problemas, con el problema. Entonces el niño o el joven estaría aprendiendo a resolver, ¿no? La situación problemática de
de esa que va a aparecer. En caso contrario, no ve la utilidad. Y como quiera que no se contextualiza, todo es abstracto. Todo es abstracto. Bueno, para la carrera de docente, ¿no? La matemática ahora ni te sirve, ¿no? Porque todo lo hace el computador. Almacenas datos y todo está hecho por el computador. No, Ni siquiera ya sacas por mí, ¿no? es que eso sería cuando son ejercicios. O sea, nosotros conocemos en el campo de la matemática que hay que bastante tener clarísimo y diferenciarlo bien ejercicios y problemas. Efectivamente, los ejercicios tienen un proceso algorítmico, que eso yo puedo programar en un computador y te lanza el resultado. Por eso los profesores se han dedicado a hacer ejercicios. Correcto. Pero cuando nosotros hablamos de problemas, ya bueno, la computadora no te va a resolver, ¿no? Ese problema, porque cada problema debe ser contextualizado a su realidad y es distinta, entonces no va a reconocer los problemas. Entonces el tema es no desarrollar ejercicios, porque los ejercicios solo son mecánicos, algorítmicos, por eso el sistema en computador reconoce. Claro, porque algunos libros de matemáticas tienen un montón de ejercicios, al final de la hoja está su resultado. Correcto. En cambio, cuando hablamos de problemas es distinto, ¿no? Entonces, llevarlo al mundo real, a la matemática, de modo que ese joven, ese estudiante, no tenga que valorar la matemática para su vida. Porque imagínense, cuando un ser humano no tiene conocimientos básicos de la matemática, ¿cómo puede interpretar? ¿Cómo puede explicar? ¿Cómo puede predecir los diferentes acontecimientos que se dan en su vida social o en su desempeño profesional? ¿No? Entonces, el niño, o el joven, debe estar en esa capacidad de explicar, esa capacidad de escribir, inclusive predecir. Porque cuando le dices, ¿no?, a un estudiante, soluciona el ejercicio, pero ahí lo dices fundamentalo, ya no puede. Claro, porque faltaría esa capacidad. Claro, ¿no? Ya no puedes argumentar de manera verbal, pero argumentalo explicando. Es lo que pasa también con la estadística, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es la ciencia que es más aplicativo, ¿no? No, pero igual, ¿no? Te dan un ejercicio fantasioso, ¿no? Y da el resultado y dice, explícalo. Pero ¿de qué te sirve un ejercicio fantasioso? Ahora, la estadística también aparece como una de las competencias de la matemática. O sea, está, ¿no? En el diseño curricular en cuanto a la educación básica regular. Ya en la universidad, por temas de especialización, lo separamos. Pero en la educación básica regular sí está. En todos los niveles educativos, en todos los grados, se desarrolla la estadística, porque es parte de la competencia y con sus correspondientes capacidades. Entonces, el joven estudiante tiene que aprender, ¿no?, a analizar, interpretar esos datos que se ponen en la realidad. Entonces, eso se tiene que enseñar desde pequeño. Y esta es la estadística, ¿no? Obviamente la estadística es pequeña. Claro, por el mismo hecho de las encuestas, el Estado, ni eso mismo pueden explicarlo porque tienen problemas, tanto por ciento, pero ¿por qué sale 1% y cómo apareció si todos somos más de 20 millones de ciudadanos electores? Pero ¿por qué 1%, 0.0%? A ver, si lo pones eso a un estudiante de la universidad, a veces ya se complica. Claro, porque tiene que saberse el significado del porcentaje. Ajá. Porque nosotros hablamos, por ejemplo, 1% o 2%. Y simplemente porque no se hizo pues de manera completa. ¿Qué pasaría si un maestro se llevara un material, por ejemplo, plano donde tiene 100 divisiones y si coge una división, significaría estar cogiendo uno de 100 divisiones? 1%. Eso significa 1%, ¿no? O si coge 20 partes, estamos hablando de 20% multiplicado. Entonces, pero ese tema de porcentaje, por ejemplo, hay que llevarlo al mundo completo. Un cuadrado con 100 cuadritos. 100 cuadritos. O sea, ahí que yo vaya buscando, ¿no? Ahora, obviamente eso se puede aumentar su nivel de dificultad. Eso ya es criterio. Es cómo 1%, maneja. ¿cuántos mil cuadraditos? Claro, podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso ya son parte de las estrategias del maestro que enseña, ¿no? Porque el único objetivo que tiene una sesión de aprendizaje, ¿cuál es?
que el estudiante logre su aprendizaje significativo. No, y además el docente también se siente cómodo Claro. cuando aprendes, pues, ¿no? Lógico, a usted mismo, no solamente eso Claro. es en matemática, en todas las áreas curriculares. Oye, yo me siento contento cuando el estudiante trata de superarte y aprendió bien. Claro. Satisfecho, pero me parece que otros no, es al revés, ¿no? Cuando toca la mayor cantidad de alumnos, se siente aparentemente un buen profesional, ¿no? E incluso es una mezquindad por las notas. En el curso de matemática hay una mezquindad inmensa en las notas. Ahora, esa mezcladilla no solamente es en educación superior, también en educación básica. Recuerde que ahora, por esta coyuntura, ¿no?, de situación de la política nacional, hay oportunidades, Claro. por ejemplo, de las becas, y esas becas también hay para universidades, ¿no?, en maestría y doctorados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pide? Que el estudiante esté ubicado en el quinto superior o en el tercio superior. Entonces, cuando el maestro califica bajo, 11 o 12, entonces ese joven ya no tendría esa oportunidad, ¿no? Entonces, el tema de las calificaciones no es tanto para ver su nivel de desarrollo, esa es una forma de valoración, Claro. que yo lo puedo Que no valorar necesariamente cuantitativa refleja. o cualitativamente, ¿no? Y yo puedo calificarlas cualitativamente, excelente, bueno, regular. Pero ahí sería también otro aspecto importante, ¿no? Si el estudiante tiene 15, eso es cuantitativo, ¿no? A ver, cualifícamelo. Claro, El o sea, profesor no conoce a ese estudiante y su cualificación. es que esos valores numéricos nosotros podemos categorizar, ¿no? Y lo categorizamos en términos cualitativos, es posible. Entonces eso ya depende, cuestión de manejar las categorías. Por ejemplo, si yo quiero categorizar, por decir, de 15 a 20 o de 16 a 20, excelente, bueno, los que se ubican en 15 o 16 a 20 van a ser excelentes. Ya, pero ese excelente también tiene que ser fundamentado. Claro, por eso que ese valor numérico estamos categorizando en términos cualitativos. Solamente es categorización. Claro. Después, ¿qué sigue? Por eso, mire, en tema de evaluación, cuando hablamos de la calificación, muchos, solamente usted mismo, cuando evalúa sus exámenes, tiene que reportar las notas. O sea, estás manejando valores numéricos, ¿no? Pero usted no reporta en valores cualitativos, ¿no? Pero eso no significa que usted, en su proceso de dirección de aprendizaje, pueda evaluar con calificaciones cualitativas. Es posible. Claro. Ahora, el asunto es cómo lo llevo de esa valoración cualitativa para valores cuantitativos o la viceversa. Entonces, Tiene que haber correspondencia. Claro, también. correspondencia. Por eso hay que ya manejar la categorización. Entonces el estudiante tiene todo el derecho de decir, por favor, explíqueme Correcto. por qué tengo 15. Exacto. Bueno, esos son convenios, son convenciones. Por Pero nuestro por ejemplo, Perú, tienes 15, primer examen 14, segundo 15, tienes 15. ¿Eso es todo? claro, en el país, por ejemplo, nosotros por convenio estamos evaluando de 0 a 20, pero en otros países puede ser de 0 a 5. Pero en las universidades privadas la nota mínima es 14. Efectivamente. ¿Y cómo Entonces, puedo competir uno público con una privada para una beca? claro, por eso acá ya viene el criterio, el manejo de criterio de evaluación del docente, ¿no? El manejo del enfoque de la evaluación. ¿Por qué? Porque, como le digo, pues manejar el contexto. O sea, ¿en qué contexto me desenvuelvo? Entonces, de modo que nosotros siempre debemos actuar a favor del estudiante. Muchos actuamos en contra del estudiante, a favor del profesor. Entonces, ¿qué dicen algunos? No, es que si que tiene 20, supone que es mejor que yo, ¿no? Y lo cual es incorrecto. Claro. ¿No? El estudiante te puede superar. O sea, cuando el estudiante aprueba los exámenes, el profesor quiere complicarlo más con el propósito de que quiere disminuir las notas. Ahora, mire, en cuanto a la evaluación, recuerda que la evaluación es subjetiva. O sea, Absolutamente. claro, ¿qué significa? Cuando tú quieres desaprobar, lo puedes desaprobar. Y cuando quieres aprobar, Porque tienes el sartén por el claro, mango. correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se practica en los otros tipos de Coevaluación. evaluación, por ejemplo, la coevaluación. Pues porque solamente el profesor tiene que evaluar. ¿Ya ves? Eso es Y interesante, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, o cuando postulan los profesores aspirantes para hacer la cátedra universitaria. Claro, justo Entonces, ¿qué se queda dice? por ahí, ¿no? ¿Quiénes son los postores? Tales, tales, tales. Ah, ya sé. Ya sé que quién entra. Ya, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque la evaluación es subjetiva.
¿cierto? O sea, Pero es demostrado. es demostrar. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho qué filosofía asume esa persona para que pueda actuar así. Eso ya tiene que ver con eso, ¿no? Obviamente también por ahí pues juega lo que es el tema político. El interés, Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente no se está poniendo en práctica esto de la coevaluación, la evaluación, que eso sería más integral, ¿no? Que no solamente tú evalúas, ¿no? Y tú eres el único experto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa de que cuando eres tú el único experto, el otro es evaluar, nada más? Claro, ese es en el aspecto, por ejemplo, de las contratas, los concursos, ¿no? Pero también ocurre eso en la universidad, ¿no? Entonces, hay un estudiante que reclama, que es un tanto político, cuestiona, y empiezan a marcarlo, ¿no? De todas formas quieren desaprobarlo. Y después la opinión dice, no, es malo. Entonces, por lo que la evaluación es manipulable, pues, ¿no? Así es. Entonces, lo haces lo complicado y dices que no lo ha demostrado, pero si no tiene un buen diseño, un buen criterio de evaluación, no lo tiene pruebas, es muy fácil de encontrarlo. Claro, la única prueba será pues cuando usted somete una evaluación escrita. Pero recuerde que no es el único instrumento para evaluar. No, pues. ¿No? Pero en la prueba escrita también tiene que tener su indicador. Y se debe responder los ítems a los indicadores que usted lo tiene programado, ¿no? Ahora, no solamente, como le digo, es el único instrumento para yo evaluar las capacidades matemáticas. Está, por ejemplo, lo que es la observación, ¿no? Yo puedo evaluar a través de una lista de cotejo, a través de una ficha de observación, ¿no? Y eso está en función, ¿no?, de mis indicadores de evaluación. Ahora, pero no es el único, porque una lista de cotejo, una ficha de observación, eso es estructurado. Pero puede ser uno que no esté estructurado. O sea, yo puedo evaluar el desarrollo de sus capacidades matemáticas en cualquier escenario, en cualquier momento. ¿Sí? O lo llevas al mercado. O lo llevo al mercado y inclusive en esta conversación yo lo puedo evaluar su nivel de desarrollo de su capacidad matemática. Es muy probable que un estudiante de matemática desapruebe el mercado, ¿no? Claro, podría ser, porque no, como quiera que no sea contextualizado efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que la evaluación tiene que ser clara. Entonces ya estamos hablando de evaluación. O sea, ¿qué vale más? La evaluación del proceso, porque es más formativa. Porque usted permanentemente puede reformular las dificultades de aprendizaje del estudiante y las dificultades que usted enseña. Porque se da cuenta inmediatamente. En cambio, con un examen final, ¿qué vas a ir a reformular? Entonces, ¿qué objeto tiene? Para mí, por ejemplo, ¿qué objeto tiene un examen final? En la universidad me dio cierta sorpresa. Ahora, por ejemplo, ¿no? En la cierta sorpresa de que habían programado evaluación parcial. De tal fecha con suspensiones de clase. ¿Qué? Entonces, total, ¿qué? Estamos De que no se pone que la evaluación es permanente, ¿no? retrocediendo al siglo XX. ¿No? Nosotros en pedagogía conocemos, por ejemplo, lo que es esto del enfoque conductista, ¿no? O sea, que el conductismo, ¿qué le interesa? Resultados. Entonces, estamos regresando. Si por medio de ahora la exigencia es desarrollar capacidades, entonces yo tengo que evaluar capacidades. Y esa evaluación de capacidades es permanente. Y como le digo, no solamente con un examen, y en cualquier escenario puedo evaluar. ¿No? De repente en el campo deportivo, cuando están practicando su deporte, ahora que los estudiantes hacen las olimpiadas, por ejemplo, puedo evaluar. ¿No? Como usted dice, me voy viaje de estudio, ahí puedo evaluar. ¿Sí? Entonces, esto ya es criterio del manejo de enfoque. O sea, ¿bajo qué enfoque estamos evaluando? Y me parece que las autoridades universitarias, no todos tienen pues, formación pedagógica y desconocen, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Que las autoridades no tienen ¿Cuál es el sustento de ellos? Dicen, no, es que así vamos a controlar al maestro. Dicen. No, eso no, creo que no es la forma de cómo controlar al profesor. A mí, por el contrario, ahí te descansas, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Hoy día te toca evaluación y por lo tanto no tengo clases, ¿no? Claro, entonces ese es el detalle del manejo de los enfoques del sistema de evaluación. Por ejemplo, dicen, ¿no? Examen parcial de tal fecha a tal fecha, examen final ya está cronogramado, ¿no? Entonces, 2 evaluaciones se acabó. Y además usted lo satura al estudiante. Ajá. Porque imagínese, una semana esté programado 5 asignaturas.
Entonces, por el horario, ¿no? Entonces el estudiante tiene que avanzarse, ¿no? Y si sale desaprobado, ya desaprobó la asignatura, ¿no? Entonces, menos mal en educación básica regular eso se está superando. Ya no es ahora. Claro, Primer examen, muchas segundo instituciones examen. antes había, ¿no? Claro. Pero ahora ya con las innovaciones pedagógicas ya muchos profesores están ya cambiando su sistema de evaluación y ya están viendo por capacidad. Por eso hay mucha exigencia, hay mucho clamor de la población ayacuchana a fin de que la universidad debe articularse, ¿no?, a la educación básica regular. Pero ese es el problema que tenía el examen de admisión, ¿verdad? Ese es el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La universidad actúa de manera aislada, ¿no?, a la realidad que se vive en Ayacucho. Entonces, la universidad no sabe qué se está enseñando en matemática en primero a quinto. Claro, porque va a formular la pregunta en matemática. Correcto. Entonces, obviamente, no tiene formación pedagógica. Historia, un historiador. Un historiador. Entonces, Química, un químico. Anatomía, un médico, ¿no? Ay, no. Entonces, ¿qué sucede? No estamos articulando a la educación básica regular. Y como quiera que no se articula, efectivamente a ese joven postulante de la universidad le choca. Porque es otro mundo. O sea, en otras palabras, en conclusión dice, ¿de qué me sirvió que yo haya estudiado hasta quinto de secundaria, 11 años de estudio, cuando otra vez tengo que estudiar 2 años, 3 años en la academia para postular a la universidad? Pastillitas. No, pastillas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que ese estudiante haya estudiado? No es lógica. La universidad tiene que articular. Mira, la universidad tiene que dar solución a una situación problemática de la comunidad, ¿no?, de la población ayacuchana. Entonces, lo único que se puede lograr eso es a través de la articulación. Y para eso tenemos que sentarnos pues, en una mesa. Y necesitamos que efectivamente se articule en función de lo que están desarrollando, porque ellos están desarrollando capacidades. Y no se evalúa capacidades. Entonces, ¿eso qué implicaría? Implicaría cambiar sistema, ¿no?, de evaluación para admisión. Ya, necesariamente tiene que cambiar el sistema de evaluación para el proceso de admisión porque los resultados son muy no alentadores. No hay, incluso cuando hablamos de pedagogía, ya no hay ingresantes para la educación. Ahora, tema de la educación, bueno... Y muy probablemente también los exámenes están divididos, ¿no?, en ciencias y letras. Sí, pues mire, la semana pasada nosotros un grupo de colegas de la universidad viajamos a un seminario internacional sobre la enseñanza de matemáticas y ciencias desarrollada por la Universidad Católica. Entonces allí vinieron los expertos de Finlandia, ¿no?, y nos comentan sus experiencias de Finlandia. Obviamente nosotros no podemos estudiarlo. Entonces, ¿cómo es el detalle de Finlandia? Allá no están preocupados por esto de la teorización de la matemática. Allí están más preocupados cómo es que matemáticamente pueden resolver los problemas de su contexto. Entonces, en el Perú somos expertos en la teorización. Todo es teoría. Pero vayamos a la aplicación práctica. Estamos nulos. Seguramente por ahí que los finlandeses han avanzado en eso de educación matemática y ciencias. Porque en la universidad, en la básica, los dirigentes, las autoridades son filántropos. Quieren solucionar el problema de la educación porque han cambiado todo, ¿no? Pero finalmente sigue siendo lo mismo porque la estructura no ha cambiado, ¿no? En nuestra universidad... Un cambio radical, un cambio completo, ¿no?, donde todos estén comprometidos con el propósito. Ahora hay mezquindad, intereses personales, rencillas, así no se puede trabajar. Es que la universidad debe tener una política y bajo qué enfoque va a formar a los profesionales. Y eso tiene que obedecer a las exigencias de este siglo XXI. Efectivamente puede haber cambios, pero esos cambios que se habla está solamente en teoría, porque en la práctica no se está todavía aterrizando. En la teoría cambió bastante, Claro, ¿no? por eso, a raíz de esas experiencias de esa capacitación en la Católica, en nuestra universidad,
través de la Facultad de Ciencias de Educación vamos a desarrollar un diplomado en esto de formación de formadores en matemáticas y ciencias. Tienen que ser con profesores prácticos, no teóricos. Correcto. Si no van a ser dormidas. ¿Y cuál va a ser el enfoque? El enfoque básicamente va a ser enfoque de resolución de problemas, enfoque intercultural, ¿no? Para el caso de matemáticas, y para el caso de ciencias, el enfoque de indagación científica y lo que es el enfoque intercultural. ¿Por qué se dice el enfoque de indagación científica? Porque lamentablemente nosotros en el Perú somos consumidores, o sea, no desarrollamos ciencia y tecnología. Consumidores y copiones. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Ceros en alfabetización científica, alfabetización tecnológica. Entonces, todo es producto de afuera. Nuestro que nada. ¿Por qué? Porque nos falta esa cultura. Entonces, ¿cuál es la política? Que se desarrolle desde la educación inicial. Y muchas veces, por naturaleza, en la educación inicial, los niños son investigadores, ¿no? Le pregunta a su mamá, mamá, ¿y usted por qué duerme con mi papá? ¿Y qué dice mamá? No, eso no se habla. ¿No? O sea, estamos privando, ¿no?, su capacidad, ¿no? Porque la investigación parte de eso, de la interrogante, ¿no? Si usted no tiene una interrogante, ¿cómo va a continuar con la investigación? Entonces, ese es el enfoque que se está poniendo en la innovación, que se desarrolle, ¿no?, desde su contexto social, y eso tiene que ver con la interculturalidad. Y de modo que ese niño, cuando llegue a la educación superior, tenga otra visión sobre ciencia y tecnología. ¿Quién mejor si fueran productores, ¿no? Claro, muy bien, hemos estado con Pedro Guauya, que es docente de la universidad, tuvimos ocupado el espacio de Grupán para tomar un café. Esperamos que haya sido de interés, agrado, con algunas interferencias del espacio. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.